Esto está casi siempre pregunta de examen. ¿Ok? ¿Cuál es la mutación? ¿Ok? La más frecuente es la tipo 1 y este es el PKD1 y dice que explica el 85% de los casos. Y la tipo 2 es PKD2 y la menos frecuente. Eso casi siempre lo preguntan a examen. No sé quién, pero alguien se lo puede preguntar. ¿Ok? Eso es la alteración. Aquí le ponen en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, ahí le ponen las mutaciones y le dicen dónde es el defecto, que también puede ser una pequeña pregunta. Dice que es la proteína policitina 1 y 2. Es por eso que el riñón se forma con ese poco de quiste y al final no hay una corte, sino una médula renal corte. Un problema de la proliferación a ese nivel. Y en la autosómica recesiva también no se lo pongo mejor porque no alcanzo. PKHD1 y aquí codifica la fibrosarcina. Esto también es bastante interesante porque eso va a permitir o va a hacer que se exprese no solamente a nivel renal, sino a nivel, puede afectar en otros órganos macizos, por ejemplo a nivel de hígado o vesícula podría haber también algunos quistes. Puede haber quistes a nivel, o sea, esa expresión, esa alteración, mutación de esos genes, sobre todo la autosómica recesiva, podría ser que haya también lesiones en alguna parte. Ambos pueden llevar insuficiencia renal. Esta condición probablemente lo que hace es que una sea más frecuente que la otra. Una es más frecuente que la otra. Pero en la displasia que ocurre a nivel renal es la misma. La única cosa es que se mueve casi todos los modelos de la lotería y aquel no, aquel depende de que sean dos personas que tengan por su a nivel mental. Aquí también nos muestra que las manifestaciones clínicas puede ser asintomática. Muchas veces, acuérdense que con un riñón comienza a través del otro, usted se da cuenta que muchas veces la ascendencia de que tenía esa enfermedad política renal, porque o también que su familia la tenga y ha detenido el pensamiento de la vida familiar. Tiene dolor, puede tener hematología, puede tener hipertensión, esclerosis interna, porque casi siempre una condición que está de todos lados, la hipertensión acompaña, casi todos los estados renales. Y fíjense cómo dice que incluso que no se cuenta que los problemas genéticos, cada vez que más lo gobierno. Diablo. Sí. Tomar en cuenta, fíjense que siempre puede acompañarse con incluso quistes a otro nivel, vaso igual en el. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si hay sospecha familiar, tengo que hacer el diagnóstico desde temprano. Si no, puedo hacerlo por pedir todos los exámenes, pero tomando en cuenta los hallazgos, fíjense cómo se ve a nivel ecográfico. Uno de los estudios que nos puede ayudar más en la enfermedad crítica renal es la ecografía. Ahora, yo no lo voy a hacer con el todo el mundo, en parte del mundo sí lo hace. Hay parte del mundo que parte del estudio de estudiar al paciente le hacen un eco abdominal, una tomografía, todo. Pero en países como el nuestro, infecciones urinarias de repetición, pacientes que de repente descenden hemarturia, viruria, nos obligaría a estudiar la parte del laboratorio, pero también la parte de imagen y podríamos encontrar una enfermedad poliquística renal. Miren cómo se ve a nivel de anatomía patológica. Todo lo que usted ve aquí me parecen pequeñas bolsitas o espacios llenos de líquidos. Esos son los quistes. Las formaciones quísticas tienen una pequeña membrana y adentro tienen líquido. Esto es un resumen de lo que habla de quistes renales simples y acuosos. En esta parte de la información hay que leerla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que en general dice que no son malignos, o sea que tienden no a malignizarse, pero también depende de qué, de la cantidad, del número de quistes que tú tengas, porque si todo el número de quistes es sencillo, se parece a una enfermedad poliquística, te va a producir al final un daño renal importante, te puede llevar a una enfermedad renal. Pero si es un quiste único, generalmente es un quiste único benigno. Tú puedes hacer con él, o ¿qué puede pasar? Que tantas infecciones o tantos cuadros objetivos que tengas por limpiarse, llega al final se vuelve pequeño quiste a nivel del parénquima renal. Y me voy para el trastorno
trastorno obstructivo no me preocupó mucho porque ustedes ya están expertos, ya ustedes abrieron liquidación renal. Quiere decir, y ya se comió al principio, que una de las causas que nos va a obligar, no todos me pueden decir que se van a ir para la NASA y no van a ver nada, pero si alguno se piensa quedar en este ambiente que enriquece la práctica médica, le va a llegar un cólico nefrítico en algún momento a las 3 de la mañana. ¿Qué va a ser característica? Va a ser un varón. Esa es la única cosa que las damas que estamos aquí nos podemos pedir. La mayoría de los cálculos renales o los cólicos nefríticos o el dolor asociado a una energía así fuerte se ve más en varones. Y ahí nosotros decimos, sin embargo, nosotros tampoco no podemos dar puro aplauso, porque las mujeres embarazadas tienen factor de riesgo, porque sabemos que la prominente puede obstruir la urinaria, y es un factor de riesgo para la infección, y para la infección urinaria y para todas las cosas. Hasta ahí el problema es así. Entonces, muchas veces también cuando llega una embarazada con dolor, puede simular un dolor de parto, por ejemplo, y resulta ser una litiasis que viene baja. Pero si es un varón joven, se va a dar cuenta que casi siempre un cólico nefrítico que te despierta, siempre se va a dar cuenta que casi siempre los dolores son nocturnos. Hay un ritmo circadiano que no he terminado de revisar, pero casi siempre el dolor asocia con el dolor de oído de noche, dolor abdominal de noche, o es que en el dios no me para, o de verdad hay un ritmo circadiano sí está descrito para el dolor. O quizás porque como ya el cortisol está así, ya uno como que no tiene esa capacidad y ya está la mano. Entonces, en obstrucción el problema obstructivo de la vía urinaria son las litiasis renales las que hacen. Esa es la primera causa. ¿Puede ser una malformación renal? Sí. Puede ser además otra cosa, un cuerpo extraño, o sea, en este caso. En este caso sí puede ser. Pero son las litiasis las que ocupan el primer lugar. En la primera parte vamos a ver aquí qué pasa cuando hay un trastorno obstructivo. Por supuesto, por todas estas causas que ustedes pueden ver aquí, todo lo que esté en estos uréteres, que va a pasar previo al uréter, se dilata. A la instrucción, al cálculo, se dilata. Y todo lo que está después se afina un poquito y no aquí en este caso no le pasa la orina. Sin embargo, lo que yo les decía, para tener un problema de edema y insuficiencia renal, el paciente con la litiasis debería ser una obstrucción generalmente urinaria, porque sabemos que este riñón obstruido debería comenzar la función del riñón contrario. Ahí vemos todo lo que puede ser. La litiasis puede ser unilateral o bilateral, sí. Puede ser parcial o total también. Puede ser repetida o veciniosa, casi siempre son repetidas. Y puede estar a nivel de cualquier parte de la urinaria. También es importante saber que no tiene edad. Las litiasis se pueden ver en pequeñitos. El más chiquito que yo he visto es con cálculo 3 meses. Un bebé con 3 meses con litiasis. Claro, son micro litiasis. ¿Por qué las litiasis hay que tomar en consideración? La alimentación del paciente, si hay trastorno metabólico familiar, si hay un trastorno a nivel de 3 meses que pensar en trastorno metabólico. La primera causa, una de las primeras causas, dependiendo del país, que hace que los niños no crezcan, muy poco, son los problemas metabólicos, que tienen que ver con el metabolismo renal, del calcio, del fósforo, y eso hace que eso sea una causa frecuente para ellos tener litiasis pequeñitas, no se imaginan una roca como la que vieron quizás bien, pero ellos empiezan, la formación de cálculos empieza en la niñez, porque empieza la parte de la cristaluria, que es la inicial de formar cálculos cuando son para el futuro. Entonces, en la parte de pediatría, nosotros que tratamos de que los niños no coman tantas cosas, pero porque los papás tienen una forma y nosotros decimos otra, y la otra cosa es que se trabaja desde temprano. Si un niño tiene una exhalaturia que es miccional, cristales de algún calcio, fósforo, eso se puede tratar y eso evitamos que tengamos una litiasis renal. ¿Okay? Entonces, una litiasis renal, por supuesto, no si les llega un bebé de 3 meses con dolor, van a pensar, y es varón, van a pensar primero en un cálculo, pero sí puede pasar, ¿okay? Sí lo pueden ver. En ese bebé probablemente piensen en otra cosa. Aquí, para iniciar la parte obstructiva, empezamos con la hidronefrosis. La hidronefrosis no es más que la dilatación de la pelvis renal. Esa pelvis renal, sea por causa anatómica, hay gente que nace con su uréter estrecho, y eso también hace que se dilate
a nivel de la pelvis renal, pero casi siempre es un problema obstructivo. Pero las hidronefrosis pueden ser congénitas o heredadas, o congénitas. Ese niñito en la parte del eco prenatal reportan que tiene una dilatación de la pelvis renal. Casi siempre, afortunadamente, es alguna. Los ecos a través de la orilla de la mamá no son 100% confiables, porque no sabemos cómo está la ventana para hacer la ecografía. Pero es una sospecha, en niños de dilatación, para una malformación, ellos pueden hacer unas valvas a nivel de las uréteres que impiden el flujo anterógrado de la orina y contribuyen con el flujo retrógrado. Eso puede funcionar en este niñito que nace con una pelvis renal un poquito más grande, casi siempre si uno ve que orina, a los 3 meses orina en las primeras 48 horas. A los primeros 3 meses ya la pelvis renal vuelve a su sitio. ¿Okay? Pero puede pasar lo contrario. Se mantiene y se va aumentando eso, ahí sí hay que buscar la causa. El ureter está acodado, es más grande el ureter que otro, ¿qué otra cosa puede estar produciendo? Una obstrucción a nivel de ese ureter que está permitiendo que se produzca una hidronefrosis a nivel unilateral o bilateral. Aquí les ponen todas las causas, les ponen, puede ser una cosa que ya han visto, hiperplasia ectópica benigna, puede ser un cáncer de próstata, puede ser una litiasis, puede ser una infección, puede ser un reflujo, puede ser varias cosas que pueden producir que haya obstrucción a nivel del ureter y al final secundariamente una hidronefrosis. Puede ser cónica o adquirida, ya lo dije que puede ser bilateral o unilateral. Ya aquí dicen las cosas más frecuentes según la edad. ¿Y qué les ponen aquí? Les ponen aquí que al final puede ocurrir congestión, que es que se rellene más de orina, acumula orina, se dilata el riñón, porque si el riñón está así, y esta es la pelvis. Entonces esta pelvis se va aumentando de tamaño, independientemente de la causa que va pasando con la médula de compresa del riñón. Se va atrofiando. Y eso significa que este señor va a llegar a ¿dónde? A una insuficiencia renal. ¿Okay? Entonces, eso es lo que queda después. Entonces, hay congestión, hay dilatación, colapso de vasos, insuficiencia renal. Hay obstrucción, acumulación de orina, puede haber infección, inflamación, y todo nos lleva al final a que hay que hacer una gran identificación de autoinsuficiencia. ¿Qué es preferible? Descubrir la causa final. Será una malformación del ureter, será una litiasis, será algo interno, puede ser una causa externa, un tumor de la zona intestinal, está comprimiendo secundariamente el ureter. Y si es un abuelito, es una hiperplasia prostática benigna, o un tumor de genital en una mujer. Todo eso tiene que empezar si consiguen un riñón dilatado. ¿Qué signos va a tener? Otros síntomas que no debe olvidar: dolor, o no presentar nada, o edema, oliguria. ¿Qué es oliguria? ¿Qué? Disminución de la cantidad de orina. Hematuria, pasa. Sangre en orina. Anuria, No orinas. hipertensión, no me digan porque eso es. Sí, aquí vemos, fíjense que aquí nos ponen toda la versión que puede pasar de síntomas que puede tener un hidronefrosis, pero nos ponen un punto así grandote, y ese lo he dicho varias veces. Casi siempre las patologías renales se acompañan de ¿qué? De hipertensión arterial. Y llegamos aquí, que esto ya, en esta parte ya estoy feliz, porque ustedes ya saben bastante de esto. Quiere decir que ustedes me van a ayudar, porque yo digo que siempre se me olvida y nunca lo recuerdo. Es común infecciones urinarias en un paciente que tiene litiasis. Hay infecciones urinarias, o las infecciones urinarias pueden contribuir a que se forme la litiasis. ¿Por qué? ¿Por qué? De ahí, bueno, ya digo. El embarazo está claro que puede asociarse con litiasis renal, sí, porque produce obstrucción y estrés. Factores geográficos y climáticos. ¿Qué puede influir ahí? ¿Y qué influiría esto? Y
Dice clima caluroso, ¿qué dicen por allá? Normalmente en el verano uno tiende a perder mucho líquido, entonces No tomas porque no tomas. Que pierdes y a veces no repones lo suficiente. Muy bien. Además de ahí tendría un poco de que ver también lo que tú comes. Ahí el factor geográfico tendría que ver con el ritmo de dieta. Yo le comentaba a los chicos cuando vimos este así, que aquí casi no se come queso. Aquí yo creo que la gente no les gusta el queso así, que se mueren por un pedazo de queso. Donde yo vivo, nosotros todos somos ratones. Al menos que sea de Cajamarca, pero que son de Cajamarca como que son famosos por comer queso. Donde yo vivo, el que no come queso y todas sus variantes lo desheredan. Además, cálculo, ¿de qué? Del solar de calcio. Por eso es que yo vi tanto cálculo por ejemplo. ¿En quién es más frecuente? ¿En qué etnia? ¿Blanco o negro? Afrodescendiente del griego de hoy. Ella dice más fino, yo no le hizo. Cuerpo extraño puede ser la primera parte en núcleo de un cálculo. Procesos patológicos, si estamos asociados que puedan producir destrucción. Factor genético, check. Casi todas las personas que producen cálculos tienen antecedentes familiares de cálculos o tienen antecedentes de alguna patología metabólica que contribuya a que se forme el cálculo. Igual trastornos metabólicos, aunque trastornos metabólicos se ve más, aquí sería más que ver con calcio y fósforo, más que cuando tenemos cálculos a nivel de vesícula que son de colesterol. ¿Okay? Aquí dicen los diferentes tipos de cálculos. Miren los factores contribuyentes. Entonces, fíjense el primero, pediatría, hipercalciuria o hipercalcemia, las dos veces en casi todos son problemas metabólicos. ¿Y con qué se van a relacionar? Con cálculos de calcio. Aquí les ponen infecciones urinarias, se relacionan con cálculo de magnesio, ácido úrico, por supuesto tenemos problemas con el metabolismo de las proteínas. Y así cada uno, fíjense, este es un trastorno heredado. Quiere decir que todas las operaciones tienen una base metabólica importante. Aquí está otra imagen, aquí hablan también de la relación con el pH. Y esta imagen siempre la recuerdo mucho porque uno ve los cristales aquí y dice que favorito es. Miren la forma, diferentes formas que usted puede buscarlo renal. Pero aquí creo que más de la forma, miren lo importante que es. Si son radiopacos, quiere decir que lo puedo ver incluso en una radiografía simple de abdomen. Eso lo tiene que quedar. Una anécdota que seguramente lo habéis escuchado otras veces es que cuando yo estudié no había ecografía. No había ecografía. Lo único que había era radiografía. Una vez nos llegó a nosotros un paciente de unos 30 y algo de años con un dolor horrible y no orinaba muy poco. Y le hicimos una placa de abdomen. Y vimos una cosa que a lo mejor alguno lo tiene en su glosario. Tenía una litiasis, la forma de la pelvis renal, era forma polariforme, de polares. Imagínense el tamaño del cálculo que tenía ese paciente. Por supuesto, en el arco de que yo estudié, porque yo me había recién graduado, que le hacían a ese paciente, lo operaban porque tenía que traerle ese cálculo de ese riñón. Yo creo que ahorita también, pero no creo que le vaya a mejorar con otra cosa. Esta es la forma alguna de las formas que se ve el cálculo. Muchas veces el paciente llega con el cálculo, lo lleva a un vasito y dice, mira lo que boté, se ve más o menos así como se ve en formato calcio. Pero imagínense ustedes lo que le pasaría por el paciente tratando de expulsar y no como está el de estruita de eso parece una como así en el tiempo del cromañón. Sí, eso es. Usted va para el museo y ve algo parecido a eso. Ok, ¿por qué se forman los cálculos? Ya ustedes saben que tiene que haber un núcleo al se sobresatura la orina, ¿de qué? Por supuesto de cristales, de este calcio, de este fósforo y eso, y ellos van cristalizando y van formando un centro. Y en ese centro poco a poco se van acumulando parte de estos componentes. Y a medida que el cálculo va creciendo,
quiere decir que va a producir. Ya ustedes deben saber la pleurolipana y todo eso, por supuesto, pero saben que bien que el pH contribuye a que este crecimiento exponencial de este cálculo vaya aumentando y a medida que va aumentando que va produciendo él, va produciendo distensión a nivel de ese verde y también a nivel de la cápsula renal, que es donde está ubicado, y eso al final va a producir activación del sistema nervioso simpático y dolor. Por eso es que el paciente tiene dolor. Aquí lo explico un poquito más, habla de la respiración, habla de la cristalización, cómo se va tomando el cálculo y cómo el pH va a tener que influir, por ejemplo, que se produzca el cálculo de ácido úrico en ambientes a pH ácido, pero los estudiantes se producen en un pH alcalino. Aquí en cada uno está la nucleación del calcio, del oxalato de calcio, por eso incluso las medicaciones son citrato de calcio, citrato de potasio, es lo que se utiliza contra el alrededor de potasio. Y la formación de las placas de Randall, que seguramente la vieron en la clase. Los cálculos de fluida tienen una tríada y sabemos que aquí tiene mucho que ver con el metabolismo de la ureasa. Y ácido úrico, que está el cálculo asociado al metabolismo de las proteínas. Y aquí también tenemos que la lecitina tiene un defecto genético asociado. Aquí tenemos estos raditas. No sé si la ves. ¿Se acuerdan cómo puede ser? Ustedes vieron la comida, ¿se acuerdan cómo eran los uréteres? Sí. ¿Y cómo se ve? Sí, tener la colocar. Imagínense cómo se ve. Claro, aquí la foto está en 10 veces más. Pero imagínense cómo, cuando pasa ese cálculo por ahí, las lesiones que va dejando su padre. También se ve en anatomía microscópica. Y la que más me gusta, microscopía electrónica. Colores, esto parece una pecera. ¿Qué clínica puede presentar este paciente? Dolor. Ya les he repetido varias veces que esto produce dolor. Puede haber hematuria en el momento que el cálculo va bajando, pero el paciente puede tener escalofríos, puede tener obstrucción renal, puede tener hipertensión. O sea que esto va un poco más allá de lo que se tiene una piedra en alta masa, que es la una riqueza. El riñón puede estar séptico, el paciente puede ser disfuncional asociado a este cálculo, sí, pero tal como ustedes lo dijeron en el primer caso, podría tener una anuria, y esa anuria sería más significativa si fuera o bilateral o si el paciente es monorrenal. Aquí hay muchos pacientes monorrenales, muchos, no sé por qué, pero casi todo el tiempo yo hablo con la gente, es monorrenal, no hago que les cueste porque abren todo, levantan las manos, pero que no es eso. Entonces si vamos a estudiar, cuando vayamos a estudiar, que vamos a estudiar de aquí, vamos a estudiar hidronephrosis y ya si no tenemos el cálculo renal en histopatología 2, ya lo tenemos. Tienen el caso clínico. Hay un grupo que le tocó hacer litiasis renal. Vieron seminario de litiasis renal y en teoría está litiasis renal. No creo que no saben la pregunta. Fija. No sé, muchas cosas que preguntar. ¿Qué? Llegó alguien. Gracias a Dios que llega. En cuanto a tumores renales tenemos dos referenciales. Dos referenciales. Tumores adultos es una adenocarcinoma renal. Y en niños el tumor de Wilms. El Wilms también es bastante preguntado. ¿Por qué? Porque lo escriben de cero. Entonces, ¿dónde queda el estudiante? ¿Cómo lo escriben? Casi siempre, o se lo ponen en varios puntitos ahí, cuando lo vayan a contestar, no es porque no se dieron cuenta cómo se escribe. Entonces, por supuesto que podemos tener tumores renales benignos, lógico, pero si fueran malignos, lo más común es el adenocarcinoma en un 85%. Fíjense que la frecuencia de las enfermedades de tumores renales es poco, porque apenas representan 2 o 3% de los tumores de todos los cánceres a nivel mundial, de Perú, porque casi todos tienen seguro con referencia a Perú. Si es un tumor en un adulto, generalmente, ¿qué edad tendría? Entre 50 y 70, y otra cosa que también aquí sería esencialmente varón. Entonces aquí dice las diferencias entre un tumor
tipo de el estadio de un cáncer renal, desde un estadio 1, donde está una lesión muy localizada, hasta un estadio 3 y 4, donde hay metástasis renal. Y aquí viene el tumor sólido más frecuente en pediatría. En pediatría hay dos cánceres frecuentes. Los cánceres más frecuentes en pediatría son las leucemias, las LLA. Ese es el cáncer más frecuente en pediatría. Pero cuando se trata ya de una víscera maciza, el tumor de virus es más frecuente. ¿Se acuerdan que yo les dije que a los bebés se les palpaban los riñones? Este bebé lo van a encontrar con una masa grande, palpable, que no son los riñones solamente, es una masa que es un tumor, un cáncer. Es muy bien localizada, pero permite que si palpas una masa en un paciente pequeño, a nivel abdominal, piensan muy hasta que se demuestre lo contrario. Si la logra palpar y una masa sólida, piensan muy hasta que se demuestre lo contrario. Él tiene origen embrionario, y aquí hay algo que casi siempre lo veíamos en láminas antes, el pronefro, el mesonefro y el metanefro. Recuérdense que estas son las etapas de la formación del riñón. Pero el WINS tiene una cosa importante. Es una mutación a nivel de WT1, lo digo así porque para mí es WT1, que es un gen supresor de tumor. Si es un gen supresor de tumor y tiene una mutación, su capacidad de trabajar o actuar como supresor está disminuida. Y eso es lo que hace que haya mayor proliferación. Si un gen inhibe un supresor, lo deja libre. Y en este caso lo que hace es una pérdida de función, una delección. Quiere decir que el WINS es un ejemplo para los que están en fisiopatología 1, que vieron hace poco trastornos cromosómicos, este es un ejemplo de delección. ¿Okay? Sí, quiere decir que falta un trocito. Hay afectaciones de otra línea, sí, pero ahí está que el cromosoma está ubicado. Y la edad promedio es menor de 5 años, de 3 a 5 años. ¿Qué va a ocurrir aquí? Si hay mutación de inactivador de supresor de tumores, no hay apoptosis, hay proliferación descontrolada, y lo que va a haber es una proliferación que en este caso es WINS. Esta es la forma cómo va ocurriendo la proliferación, y allá dice cómo ocurre la mutación a nivel de W1, que es lo que lleva a hacerlo. Está inactivo. Además, el tumor de WINS se puede acompañar de síndrome. Este síndrome que se llama WAGR son las siglas de lo que usted está viendo aquí. El W es el WINS, el A es de Lidivia, el G es trastorno genital, que es una hipospadia. Fíjense que aquí el tetraloleta está bajita, y aquí es el carbohidrato que la representa la E. Entonces, ¿lo puede conseguir aislado? Sí, pero lo puede conseguir porque son alteraciones asociadas a la misma dirección, porque es un cuadro genético, que es una base genética. Miren porque les digo que cuando consigo una masa en una barriguita, miren el tamaño. Esta masa puede ser tan visible. Yo recuerdo que una vez estaba en guardia y me llegó a cirugía, el micro, se le veía la masa, se veía por completo. Esa es la ventaja de tener tantos años. Yo he visto muy pocos cosas. Y vamos a esta parte, ya nos falta poco, pero yo quiero ver los glosarios, y así, con una emoción. Quiero ver esos glosarios, quiero ver cómo los entienden. Injundia renal crónica y injundia renal aguda y crónica, porque se ríe, ¿está mal está? Injundia renal aguda sería sinónimo de insuficiencia renal aguda. Pero injundia renal crónica, que va a ver que no se leída, realmente ahorita debe llamarse ERC. La injundia renal crónica ahorita es ERC, enfermedad renal. ¿Okay? Sin embargo, aunque van a ver que no dice IRA o dice IRC, tenemos claro que debemos cambiar el concepto, porque en insuficiencia renal aguda tengo causas extrarrenales. Puede ser renal, puede ser renal Hiporrenal. y puede ser renal. Esto significa que esto produce que haya una disminución súbita, súbita de la emisión de la orina.
y además puede producir cambios en el nivel de uricatinina de forma aguda. Cuando el renal casi siempre es por causas no renales, y ahí es donde la parte de la disminución de la bulimia se hace protagonista. Pacientes con vómitos, pacientes con diarrea, pacientes con hemorragia, tienen que hacer insuficiencia renal. ¿Okay? Aquí, si yo corrijo el problema de bulimia, corrijo el problema renal, y el riñón empieza a funcionar. Ya renal, ya tenemos el daño, está aquí. Y aquí entra algo muy importante. Los neurones, sí. Ustedes ya la vieron, ¿verdad? Y en la renal, ya lo hemos estado viendo cuál es. La disquiasis, hay otras causas, pero eso sería. Aquí no está llegando suficiente, generalmente, suficiente bulimia a nivel de ese riñón, y eso hace que falle. Aquí está fallando dentro, fíjense que vimos, por ejemplo, una enfermedad poliquística renal puede ser inicialmente una insuficiencia renal aguda, pero puede terminar al final con una insuficiencia renal crónica. Y una porrenal, la litiasis es fácil, ya ustedes mismos dijeron, si está ocurrido bilateralmente, cae insuficiencia. En cambio, en la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, se van a dar cuenta que hay muchas patologías que van a llevar a que esa función renal se vaya deteriorando. Siendo las dos más importantes, pero nosotros tenemos aquí enfermedad poliquística renal, ya lo vimos, ¿por qué? De repente de la nefrosis, de repente de un paciente que tenga cálculo de cálculo vital, todas esas condiciones porque estamos hablando de daño, una enfermedad que secundariamente va haciendo deterioro a nivel de ese canal. El luz produce las dos cosas, puede producir glomerulonefritis y puede producir cuando tiene insuficiencia renal aguda, pero tiende más a formar enfermedad renal crónica. Acuérdense que los inmunocomplejos les encanta el riñón, por eso lo vamos a ver así. Okay. Entonces, insuficiencia renal es todas las condiciones a medicamentos. Los medicamentos, los aminoglicósidos, producen problemas renales y podrían producir una causa de insuficiencia renal aguda de tipo renal. Eso es muy fundamental. Tenemos aquí que todo lo que conduzca a que falle la función renal, que esencialmente es producir la orina, ¿verdad? Y sus metabolitos o detoxificar, hace que no piense que el paciente está en una insuficiencia renal o una renal aguda. Dice que, por supuesto, la renal aguda, el inicio súbito, tiene pocas semanas, pero igual el deterioro generalmente es importante. Entonces, hace que a problemas de deshidratación, por ejemplo, enfermedades renales o enfermedades afectivas, tal como se lo había dicho en un principio. Yo tengo causas renales, todo lo que lleva hipoperfusión, paciente con shock, insuficiencia cardíaca, causas intrínsecas a nivel renal, infecciosas y o renales, todo lo que incluye el cálculo renal y el flujo renal, donde los cálculos son en la primera causa. ¿Por qué va a ocurrir el daño renal? Por supuesto, porque va a haber un cuadro inflamatorio o va a llegar una disminución de perfusión a nivel renal que deteriora la función de él y por eso se aumenta, hay un aumento de uricatinina y además puede haber un aumento, una disminución del gasto urinario. Esto es, en resumen, lo que pasa en un paciente con una insuficiencia renal aguda renal. Aquí arriba le unen todas las causas. Le ponen cirrosis, malnutrición, nefrótico, inflamación, drogas, le ponen también hipoaluminero, miren todas las cosas que tienen que ver con esto. Pero al final, ¿qué va a producir? Mire, va a haber vasodilatación, va a haber disminución del volumen intravascular. Y tenemos tres cosas en las que son las más importantes. Vasodilatación es una disminución de la resistencia vascular periférica, disminución del volumen de sangre, disminución del gasto cardíaco. ¿Qué va a hacer eso? Que haya una disminución de la perfusión renal que va a producir una injuria renal o renal, puede ocurrir cualquiera de las dos. Pero también es importante recordar que aquí tiene que actuar el mecanismo compensatorio. Si tenemos una falla en la bulimia, tiene que actuar el sistema de angiotensina-aldosterona, tiene que actuar los receptores y tiene que actuar el metabolismo del ADH o la producción de ADH, ¿cierto? Pero cuando fallan todos ellos es que el paciente cae en insuficiencia renal aguda, por ejemplo,
Aquí le ponen la renal, creo que es un poco más fácil de entender. Cuerpo extraño, vejiga neurogénica, gases, defectos anatómicos, problemas de enfermedades de adherencia intestinal y todo eso, que va a ser, va a producir una obstrucción a nivel. Debería empezar con hidronefrosis, pero al final esta hidronefrosis que va a llevar a una disminución de la tasa de infiltración glomerular, una disminución de la orina, un aumento sérico de la creatinina y las consecuencias que son una disminución de la tasa de infiltración glomerular, edema e hipertensión. Entonces ahí, lo que ustedes habían dicho, fíjense, en el paciente que vimos al principio, ya se nos está viendo otra causa, porque dice que tenía antecedentes familiares de litiasis. Tiene infecciones y tiene antecedentes familiares de litiasis. En cuanto a insuficiencia renal crónica, ¿qué recordar? Recordar que el paciente, si el paciente que empezó con una falla aguda persiste más de 3 meses con el daño, este paciente ya se cataloga como un paciente con enfermedad renal crónica. Y ahí, como dije, hay múltiples causas que van a hacer que vaya deterioro de la función renal. Este deterioro de función renal es progresivo, no es una función renal que se altera de una sola vez, sino que progresivamente y el ritmo va disminuyendo el porcentaje de infiltración, y eso es lo que da la gravedad de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se convierte en un síndrome, independientemente de la causa que lo haga de más de 3 meses o una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Aquí dice diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y idiopática. Aquí falta ponerse el nombre nefrótico, porque ustedes vieron que también lleva a enfermedad renal crónica. Aquí están los factores de riesgo y aquí está lo que van a encontrar. Elevación de hipertensión, hipercalemia, que es lo que lleva al paciente a morirse. Porque un paciente con hipercalemia se asocia con arritmias cardíacas, ¿okay? Y eso lo mata. Y a la anemia, porque a la anemia es un paciente con enfermedad renal crónica, porque está alterado el metabolismo de la lipopenia. Y esta es la característica. Cuando usted ve a un paciente en la calle, pálido, con una palidez así como gris, como gordito, rechoncho, edematizado, ese paciente probablemente es un paciente renal. Es muy, y como si usted lo conocía previo, ellos tienen problemas con el metabolismo de la melanina, tienen a oscurecer la piel, pueden tener manchas, pueden tener prurito. Hay una cosa que se llama escarchodema. Ellos empiezan a tener, se botan por piel y se oscurece el prurito. Paciente de orina, tiene edema, el edema puede acompañarse de nasal. ¿Saben cuál es la diferencia entre un edema generalizado y un nasal? ¿Cuál es la diferencia entre un edema generalizado y una anasal? Muy bien. Cuando hay un edema generalizado, generalmente a nivel de en todo los miembros y todo eso. Cuando hay nasal, es eso más aumento de líquido de las cavidades peritoneal, pleural y cardíaca. Muy bien. Está bien que le dio fisiopatólogo. ¿Qué más? El paciente puede tener, tiene problemas de, como tiene trastorno de metabolismo del calcio, tiene mayor posibilidad de tener osteoporosis o osteodistrofia y más posibilidades de tener fracturas. Y así sucesivamente, miran toda la clínica que es característica de una persona que tiene, por supuesto, tomando en cuenta su patología de base, que si es un hipertenso va a tener hipertensión, si es un diabético va a tener trastorno de la glucosa. Es un paciente que tiene de todo. Y además un paciente que posiblemente, cuando usted ya lo vea, ya está en diálisis peritoneal o hemodiálisis. Ya eso ya, usted ya lo tiene. ¿Por qué pasa aquí? Más o menos parecido, independiente de la liguria, de estrés a nivel del riñón, va a haber un problema inflamatorio, va a haber factores de necrosis tumoral o interferón gamma, que es alfa, y todo este proceso inflamatorio va a hacer que haya áreas de destrucción de parénquima renal, asociado a que a especies reactivas de oxígeno, también va a haber zonas de cicatrización, porque aquí hay fibrogénesis, y eso va a ir deteriorando poco a poco la estructura del riñón, a nivel leucocitos, a nivel mayor uso de fibroblastos, y eso es lo que poco a poco va a deteriorar la función renal
para que el paciente caiga en una enfermedad renal crónica. Quiere decir que pasa un poco como ustedes han visto el daño a nivel hepático. Hay una fase inflamatoria y una fase de recuperación, de cicatrización, que al final el paciente va a tener más áreas de fibrosis o de daño a nivel de corteza y médula renal que van a, final, a determinar muerte de nefrona y al final enfermedad renal crónica. Aquí les ponen algunas de las complicaciones, algunos de los datos importantes: anemia, hipocalcemia, casi siempre relación calcio-fósforo, hiperfosfatemia, hay acidosis metabólica y todas las complicaciones secundarias: hipertensión, edema que deja fobia, hipercalemia, que es una de las cosas que mata más al paciente con enfermedad renal crónica. Paciente con enfermedad renal crónica y hipercalemia deben resolver de una vez rápido el trastorno de hipertensión. Me voy aquí a esta parte que sé que la conocen. Bien. No se asocian. Ustedes son fisiólogos. Esta parte no me preocupa. ¿Cuál es el pH normal de un paciente? Uy, Dios, por eso no lo sabe. De 7 a 5. Si un paciente tiene acidosis, ¿cómo está el pH? Por debajo de 7.30. Y si tiene alcalosis, y ahí usted tiene que estar claro que si tiene pH 7.30 está acidótico, y si tiene, por ejemplo, 7.47 está alcalino. Ahora usted tiene que identificar dónde está el daño primario. El daño primario, si es metabólico, me lo va a dar el carbonato. Esto es si es renal. Y si es respiratorio, CO2. Y la presión de CO2. ¿Okay? ¿Qué pasa en un paciente que tiene una acidosis metabólica? Tiene pH bajo. ¿Y cómo tiene el bicarbonato? Bajo. ¿Y ese bicarbonato cuál es el normal? O de 24 a 28. Quiere decir que ese bicarbonato debe estar por debajo. ¿Y quién compensa esto? El CO2. Ahora, si estamos en una acidosis respiratoria, ¿cómo está el CO2? Elevado. El pH está bajo y el CO2 elevado. Una elevación de CO2. ¿Y quién compensa? El renal. El bicarbonato. Entonces no tengo que ahora voy. Si el paciente tiene una alcalosis, tiene un pH alto. Entonces, como si es metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? Y si es respiratorio, ¿cómo está el CO2? Bajo. ¿Ustedes me pueden ir? Ya saben todo. Entonces, independientemente de la causa, si usted sabe esto, usted ya identifica cuando una gasometría está alterada, un gas, o gaga, perdón. También hay que saber el daño a un gas para uno sacar si tiene normal, si tiene elevado, también lo sabe hacer. Pero esto es lo básico que deben saber de una gasometría. También tienen que saber cuál es la presión arterial del paciente. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la presión arterial del paciente? Entre 80 y 100. ¿Okay? Entonces, son tres parámetros que uno ve en un paciente cuando ve unos gases arteriales. Primero, oxígeno. Si tiene entre 80 y 100, el oxígeno está normal. O sea que ese paciente está oxigenando bien. Segundo, ¿está acidótico o está alcalótico? Eso es otra cosa. El pH está bajito, está alto. Y la tercera cosa que ve, o cuarta, es cómo está su CO2 o cómo está su bicarbonato. Y dependiendo de eso, uno ubica si el trastorno es respiratorio o si es metabólico. Y con eso uno lee. Ahora, si usted va a hacer terapia intensiva, sabe que si es una compensación y tiene hiper no sé qué. Eso lo puede hacer, sí lo puede hacer. Puede sacar gas, puede saber si es de base, todo eso lo puede hacer. Pero eso es lo básico que tiene que saber uno para interpretar los gases.
Si uno tiene un paciente que normalmente de 80 a 100 tiene 50, hay problema. Si el CO2, ¿cuál es la PCO normal? 35, 45. Quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene una PCO2 en 30, está baja. Entonces quiere decir que debe estar por ahí un alcaloso respiratorio. Así usted va poco a poco va a ir interpretando bastante. Muy bien. Eso es básico para cualquier médico, sea general, sea lo que sea, tiene que aprender a clasificar. Y aquí está el bonito resumen sin el papel ese que presentó esta chica, que no se lo voy a pagar por hacer, que me lo regaló. Entonces dice lo mismo. pH, que se llama acidosis, el pH siempre va a estar por debajo de 7,35. Si el estudio es especialmente respiratorio, pregunta el pH 2. Si es metabólico, disminuye el bicarbonato y vemos cuál es la compensación. Igualmente, si es alcalosis respiratoria, baja la presión de CO2, y si es metabólica, hay un aumento de bicarbonato. Si usted sabe si se ubica, lee cualquier clase, así es tiempito, sí, pues ya lee clases arteriales y eso ayuda mucho. Paciente familiar, mira, le mandaron a hacer los gases y tú estás haciendo medicina. Claro que sabe. Okay. Entonces aquí dice, del desorden metabólico, sí. Aquí les ponen pH si es en baja, si es en alta, cuál es el tratamiento compensatorio y cuál es si es renal o si es respiratorio. Pero lo que van a hacer van a estar pendientes de qué condiciones hacen que este paciente tenga un trastorno metabólico. Si es diarrea, si es renal, si es un trastorno, si es una intoxicación por un medicamento, si es vómito, eso le va a decir más que todo una acidosis metabólica. Ustedes ahí tienen muchas causas y tienen que saber causas. Entonces, diga 2 causas que producen acidosis metabólica. Y usted sabe que enfermedades alcohólicas se combaten. ¿Okay? Y se van a dar cuenta que también las diarreas se pueden hacer secundarias. Entonces, eso es una pregunta y va, porque estamos físicos. Esto es fisiología. Respiratorio. Paciente que hipoventina. Acuérdense que el CO2 es el que controla la función respiratoria. Esa cantidad de CO2 que tenemos aquí dice respira o no respira, porque es lo que grita. Tenemos trastornos medulares, efectos neuromusculares, que se pueden encontrar con una acidosis respiratoria o con una hipoventilación o hiperventilación, que sería acidosis o alcalosis. Importante. Si nosotros tuviéramos un paciente, se lo voy a poner un ejemplo, que ahora es hermoso, está muy delgado, que ahora es La dosis que uy, ¿me queda qué? no. Pero tú tenías. Imagínese este paciente. Tiene un pH en 7,30. Tiene APO2 de 50. Tiene APO2 de 50. Y tiene un bicarbonato en 25. ¿Qué tiene este paciente? Una acidosis respiratoria. ¿Con? ¿Qué más tiene? Hipoxemia. Lo tiene que reportar completo, porque me voy, me iba dentro de 3 cosas. Y ya terminando, ¿quién es el que habla inglés? ¿Inglés? ¿Quién lo lee? Wow, dicen que yo, dice que la Tana lo lee. ¿Quién habla inglés? Para hablarse de médico dice que ella habla inglés. Por allá, pero no se lee. Yo que no lo voy a poner más grande, de repente esto lo son estudiantes, porque es estudiante en inglés. A ver, por allá, ella dice que sí, pero que si alguien ya me le dijo. Le toca a ustedes, porque ella le dio el caso de iniciar. Nadie. Ahí dice que es una niña de 2 años. Y acude. Ahora sí, le acude. A ver. ¿Quién es el niño? Aquí. Usted, doctor, que está aquella ahí. No, bien, no.
se presentan de emergencia múltiples veces. múltiples veces debido a la fiebre urinaria, infección del tracto. Experiencia 4 episodios cuatro episodios de los últimos 6 meses. Recibe tratamiento empírico antibiótico con cefalosporina y enfermedad sin síntomas. De cualquier manera, ningún cultivo urinario fue obtenido, tiene un historial de cirugía cardíaca por defecto en el septo trial. Al examen físico, el paciente pesa 9 kilos. ¿Qué pasó? La venta dice, en resumen, ¿verdad? Una visita de 2 años con infección urinaria de repetición, pero que no la habían estudiado, porque tú dices que no tenía, no la habían hecho en este urocultivo. Pesa poquito, pesa 9 kilos. Un niño de 2 años pesa como 12 kilos. Tiene un examen de orina con eritrocitos y una función renal dentro de lo normal. Hicieron estudios y miren lo que tenía. Un cálculo, gracias a esto es una liquidez que tenía. En este caso, la niña tenía ictus recurrente antes del diagnóstico de liquidez renal. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica la relación entre ictus y cálculos renales? ¿Qué te crees? Aquí está emocionada, se lo voy a dar. Si la ictus ya llega, por ejemplo, a ser de vía urinaria, o sea, por ejemplo, una pielonefritis, puede causar, puede alterar el pH urinario y el flujo también por la inflamación. Y en un pH urinario bajo, si la alteración en la permeabilidad a través de la barrera de filtración neuronal puede predisponer a que se vayan a desarrollar los cálculos. En este caso, podría ser ahí están asociados principalmente los cálculos por fosfato amónico magnésico, si no me equivoco. ¿No? Dijeron que no. ¿Qué estamos haciendo? Sí, alguien que cambia el cacho. ¿Qué dice por allá? Alguien dice que no. Me encanta eso. No, ¿por qué no? Otro puede pensar otra cosa. Está bien que ella dice ajá, muy bien, doctora, diga. ¿Cómo es la cosa? Si es que la infección es por una bacteria ureasa positiva, puede hacer que se formen cálculos de estruvita. Entonces, eso sería una relación. Disculpa, no te escucho. ¿Verdad que se me reclama y usted? Sí, que si la bacteria que está generando esa ictus es ureasa positiva, provoca la formación de cristales de estruvita. Y eso puede ser también una acción. Aquí se ha sido único, muy bien. Sí, entonces. ¿Por qué creen que una niña de 2 años desarrolló un cálculo previo constructivo? Niña. La dieta y un trastorno metabólico puede tener congénito para que forme un cálculo. Tiene que tener un problema funcional renal que produce un salatura. Porque ustedes saben que ese tiene que ser el núcleo principal para formar un cálculo. ¿Y qué factores pueden haber influido? Ya se los dije. ¿Qué creen que es una infección urinaria causada por un cálculo? Pues, porque esto dice que hace lo mismo. Porque un cálculo puede facilitar el desarrollo de infecciones urinarias. El problema futuro también, ya lo podemos decir que es un contribuyente. Y aquí dice, a ver qué dice con este caso, a ver quién lo lee. Y diabéticos de insuficiencia proteinuria mayor a 5. Eso es ¿Cuál es el diagnóstico aquí? nefrótico. Nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico.
Síndrome de Freud. ¿Qué piensan en este caso? Síndrome de Nefrótico. Ya creen que es un nefrótico. ¿Y qué más podría tener este paciente? Podría tener una enfermedad renal crónica por diabetes. ¿Qué También. dicen ustedes? O sea, que entraría ahí dos: insuficiencia renal crónica y un síndrome nefrótico, porque ellos se comportan como nefróticos. Muy bien. Y ahí ya voy a disfrutar mi día recibiendo los rosarios de este grupo que me han tenido que esperar durante tanto tiempo. Ok. Colóquense en su grupo, por favor. ¿Quién llegó de último? ¿Quién llegó al final? A ver. Axel. Chan. Feria. Huarcaya. ¿Dónde está? Martínez. Martínez. Sandoval. Sandoval Sánchez. Trejo. Presente. Rich. Richard. Wow, pues tiene como 2 horas viniendo porque eso no es lo que dice. Diablo. Wow. Muy bien. Entonces me voy aquí, por orden alfabético, Axel y sus amigos en el rosario de clases. ¿De qué prácticas son? 1, 2, 3. Te amo.